Bien, Jehová sea con ustedes, mis hermanos. Vamos a, como están viendo ahí en la pantalla, seguramente están viendo ahí Romanos 4. Y bien, vamos a continuar con el tema que estamos viendo de analizar la carta, la carta a los romanos, que obviamente, pues como ya lo hemos visto, es la continuación de lo que vimos respecto de de Hechos de los Apóstoles, lo que nos daba con el fin de que podamos entender nuestra propia realidad dentro del cristianismo. Esto es muy importante. Yo el día domingo hice un paréntesis y estuvimos viendo un poco acerca de un tema muy general, que es tratando de identificar nuestra propia identidad con la religión, con nuestra propia religión. Como nos damos cuenta, mis hermanos, bueno, eh, esta, esta, este momento de esta identidad que debemos de tener es porque ciertamente, de alguna manera, nosotros tenemos que estar seguros de lo que somos, puesto que de eso depende nuestra vida. Y antes de continuar, yo quisiera que si tienen algún comentario, alguna pregunta, pues adelante, mis hermanos, los escucho. Si algo quieren aclarar, por ahí había quedado pendiente, Rocío, tu comentario dentro de ese, del día domingo, respecto de si era eh, permitido, si era de alguna manera conveniente o permitido, no sé cómo lo veas, poder asistir a otras congregaciones cristianas. ¿Me equivoco, Rocío? Sí, esa fue mi pregunta, bueno, esa fue mi comentario de que pues si no importa y Ah, dicen que la iglesia es pues cada uno, bueno, pues puedes así, congregarte en otros lados. sí, sí, por ahí hicieron algunos comentarios dentro mismo por ahí está el chat puesto, y no sé si quedó de alguna manera de esto o bueno, en mi opinión y en mi criterio no hay ningún problema. ¿Por qué? Y quiero tomar esto como pie para continuar con este tema por lo siguiente. Como les comentaba el domingo, sabemos que el cristianismo pues es la iglesia de Jesucristo, supuestamente. Pero yo les comentaba el domingo que el cristianismo es una de las religiones más fracturadas, más diversificadas, por decirlo de alguna manera. Y bueno, eh, necesitamos, yo creo conveniente que estemos muy claros y seguros del por qué es esto, porque pues a final de cuentas es nuestra identidad. Sobre todo porque ustedes se han dado cuenta la situación que hoy está viviendo Israel, y es una situación que ha vivido por muchos años, prácticamente desde su creación. Siempre han estado en guerra, en contiendas, luchando y peleando, y sobre todo se podría decir que están peleando por un lugar en la tierra, tierra que va a desaparecer. Yo sé que para algunos de ustedes, mis hermanos, o para algunos otros cristianos, esto no es algo que lo quieran aceptar muy fácil, de que la tierra vaya a desaparecer. Es nuestra casa, es nuestro hogar, la adoramos, la amamos mucho, pero es una realidad. Como todas las cosas que tuvieron un comienzo, tendrá un fin, y el fin que prescribe la Biblia no es un fin agradable, es una destrucción prácticamente total. Entonces, dentro de ello, no vale la pena luchar por algo que no va a persistir, creo yo. No sé si están de acuerdo con ello, pero de cualquier forma, bueno, si nosotros vemos que por qué han llegado a esa situación, por qué están. Fíjense lo curioso que es, protagonistas ahorita prácticamente de eso podemos decir que estamos todos inmersos en ese mismo problema. Por un lado, pues está obviamente el pueblo de Israel, que es el pueblo de Jehová nuestro Dios. Por otro lado, está un pueblo islamita que defienden su fe y que se han convertido en enemigos acérrimos, pero también es el pueblo de la promesa de Abraham.
Acuérdense que lo que estamos analizando de las tres religiones monoteístas abrámicas que tienen el tronco común de la promesa de Abraham son el judaísmo, el islamismo y obviamente nosotros ahí como cristianos. Ahora bien, de la promesa de Abraham surge el judaísmo con la promesa directa para Isaac y para el islamismo con la promesa directa también para Ismael, los dos hijos de Abraham, hijos únicos. No vamos a entrar en detalles tanto las promesas porque ya las hemos analizado, ya las hemos estudiado, pero sí nos interesa lo que sucede hoy en día y por qué se ha llegado a esa situación. Tampoco vamos a hacer un estudio, vamos a decir, socioantropológico al respecto de por qué se llegó a esta situación o desde sus inicios. No es la intención, no creo que no estamos capacitados para tal tarea, pero sí es importante que tengamos un panorama actual porque hoy estamos viviendo nosotros dentro de ese mismo entorno, de esa circunstancia, y quieranlo o que no, sí nos afecta porque así como surgió esa pregunta, esa duda de nuestra hermana Rocío, porque yo entiendo cómo se encuentra allá lejos y que siente la necesidad de tener un lugar de solaz, un lugar en donde tener un acercamiento más, vamos a decir así, dentro de nuestro Dios. Bueno, es aceptable que haya surgido esa inquietud. Sí, adelante, mi hermano Ricardo. Eh, Adelante, ¿Me Ricardo, tienes la mano escuchas? levantada. ¿Me escuchas, Jaime? Sí, te escucho y te escuchamos. Mira, es importante hacerle ver ahí a mi hermana que es correcto, a veces estamos fuera de casa, te pasó a ti, me pasó a mí, a nuestra oportunidad, pero a veces hay mucha necesidad por la palabra de Dios y eso es normal y común que nuestra hermana piense. Nada más que no es adecuado que ella se reúna y les voy a decir por qué. Porque si uno no está seguro de quién ha confiado, ¿verdad? Lo único que vas a lograr es que te hagas pelota, porque muchas agrupaciones interpretan la escritura como ellos creen. Entonces, yo sé que dice Pablo en el libro de los Hechos, dice que unos aman a Dios de una manera y otros de otra. Sin embargo, todo lo hacen para la gloria de Dios. Y es la palabra de Dios, pero a veces no se interpreta como nosotros estamos acostumbrados a tenerlo. Ajá. Entonces, sí podemos confundirnos ahí. Sí, claro, estoy totalmente de Correcto. acuerdo contigo. Eso es, pero mira, mi hermano Ricardo, y esto qué bueno que lo mencionas así, porque creo que es conveniente aclarar algo. Si tal vez las otras congregaciones tienen errores, tienen fallos, créanlo, y estoy seguro que nosotros también. Entonces, dentro de lo que analizábamos el domingo es si estamos en la congregación correcta, ¿sí? Ahora, no, si estamos, pensamos o sentimos que efectivamente estamos en la congregación correcta, pero eso no valida que sea la verdadera. Yo creo que sí queda muy claro dentro de la enseñanza apostólica y del mismo evangelio que dice que la promesa, o más bien nuestro Señor Jesucristo reunirá a su pueblo de todos los rincones de la tierra, refiriéndose a todos los creyentes. Y creo que el domingo lo que yo traté de aclarar es que este mensaje va dirigido a cada uno de nosotros en lo particular, no a una organización, no a una iglesia en sí. Créanlo, ninguna iglesia como tal, yo creo que ni siquiera se acerca a que pueda aspirar como iglesia a sin siquiera tener la posibilidad de ser salva. Yo lo creo por lo siguiente, porque a final de cuentas, en los mismos apóstoles, por ahí ya lo investigarán, hay un verso en donde dice de dónde sale el anticristo. ¿Sí recuerdan por ahí lo que dice Pablo? ¿De dónde sale?
De nosotros mismos. Pablo lo afirma, dice, de nosotros mismos sale el anticristo. Entonces, si él mismo descalifica a alguien o a alguno de los elementos del cual se convertirá en el anticristo, pues ya esa manzana podrida. Pues fíjense, nuestro Señor Jesucristo, dentro de sus 12 discípulos, nada más 12, tenía uno que traicionó. Entonces dice, de estos que me has dado, todos se salvarán excepto uno. Entonces, como grupos de sus 12 apóstoles, no entraron todos en la promesa. Obviamente sabemos que Judas quedó fuera. ¿Por qué? Pues por el acto que hizo, ¿no? Entonces, nada más con eso podemos nosotros ya asumir que tampoco nuestra iglesia puede ponderarse como la verdadera. Entonces, si no es así, tal vez estén preguntando mis hermanos, entonces, ¿qué hago aquí? Miren, así como no es la verdadera, tampoco está totalmente perdida. Es decir, hay buenos elementos porque seguimos la enseñanza del Evangelio. Al seguir la enseñanza del Evangelio, obviamente nosotros tratamos de ser verdaderos, pero estamos tratando, no podemos afirmar que ya tenemos la verdad. Y en la medida, si nosotros podemos poner una regla o un canon, para no alejarnos de las palabras bíblicas, con una división del 0 al 10, nosotros obviamente estamos en algún lugar dentro de ese rango. No quisiéramos estar muy cerca del 0, quisiéramos estar lo más cerca posible del 10. Eso va a depender de muchos factores, de cosas que nosotros necesitamos analizar como iglesia y como miembros de esa iglesia. Fíjense, nada más mis hermanos, y no quiero que se molesten por esto. Ya el domingo por ahí hubo un reclamo fuerte y lo que se ha dicho siempre. Ahorita yo estoy viendo aquí que tenemos 14 que estamos reunidos. ¿Ustedes creen que esa es toda la iglesia que tenemos? A veces hay menos, a veces hay más, llegan temprano, llegan tarde, eso es por decir de alguna manera. Créanlo, para nosotros en lo particular no es ningún problema a la hora o si se conectan o no, si asisten o no a la iglesia. De todas maneras, nosotros estamos obligados a cumplir con la labor que tenemos como pastores, valga si es válida la expresión, como predicadores o como se le quiera llamar, porque nos comprometimos con una tarea y asumimos nosotros que estamos al frente de esta congregación de poder hacer esa labor. Así que si se asiste lo hacemos y si no se asiste lo hacemos, pero debiéramos de pensar cada uno en lo particular que no se trata entre tal vez el hermano que está predicando, los que asisten y los que no asisten, porque el problema es que es un asunto entre cada uno de nosotros y Dios directamente. Y así como Dios le dijo a su pueblo, o más bien le dijo al profeta, cuando él le dijo, bueno, todos estos no quieren, cuando ellos pidieron un rey, y el profeta les dijo, bueno, ¿para qué quieren un rey si tenemos un Dios? Y ellos dijeron, no, nosotros queremos un rey como todas las naciones del mundo. Entonces Dios le dijo, adelante, dales un rey porque no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Entonces todo lo que nosotros hacemos en la iglesia, a veces los desplantes que hacemos, el mal comportamiento o buen comportamiento, el cumplimiento o incumplimiento, todo es para con nuestro Dios. Si nos basamos en la fe, como el apóstol Pablo aquí lo está especificando, y es precisamente lo que ahorita estamos analizando dentro de la carta que dirige a los romanos para sentar las bases del comportamiento, las bases en las cuales se va a regir esa nueva religión o esa iglesia que se está formando, que es el cristianismo. Así pues, entonces ahorita que analizamos el capítulo 4, vimos cómo es tan importante, o más bien que es primero la fe que las obras, pero también las obras tienen su gran importancia. Recordando rápidamente nada más, y el ejemplo que se puso al respecto, de que si bien no nos vamos a salvar por obras, sino por fe, pero la fe se tiene que autentificar
a través de una obra. Esa obra es la del bautismo, y como nuestro Señor Jesucristo mismo dijo, vamos a hacerlo para cumplir toda justicia. De esa manera, bueno, aquí podemos identificar que no solamente nosotros, ¿sí?, sino al pueblo judío, al pueblo hebreo, que en alguna ocasión les decía quién es el pueblo de Dios, el pueblo de Israel o el pueblo de los cristianos. A Israel nuestro Dios lo seleccionó y le dijo que para ser su pueblo tenían que cumplir con el acto de la circuncisión. Y si recordamos cómo surgió ese acto, que en lo particular yo no me la he hecho, a mí me parece algo sanguinario, algo como que es muy extremo, pero bueno, Dios lo ordenó así y se lo ordenó a su pueblo. El primero en circuncidarse es Abraham, y lo hizo a la edad muy avanzada, ya por los 90 años, cuando se dice que la circuncisión debe de ser apenas para los bebés de poco tiempo de nacidos, porque es menor el riesgo y además es menos traumático, ni cuenta se dan. Pero bueno, eso es lo que nosotros podemos ver. Sin embargo, pues para que ellos puedan autentificar su fe y su pertenencia a ese pueblo, tienen que circuncidarse. Para nosotros los cristianos, bueno, nuestro Señor Jesucristo impuso una norma mucho más light, más ligera, que fue el bautismo de agua. Entonces, si queremos ser cristianos, tenemos que bautizarnos, cristianos de veras. Y eso confirmará nuestra fe. Esa es una obra material. Claro que hay muchas obras más con las que hay que cumplir y es común. Pero si nosotros vemos todas las demás obras y analizamos o miramos hacia el mundo exterior, vean que todos, hay muchas organizaciones que hacen obras y hacen más obras que nosotros. Vamos a ser honestos en ese sentido. Obras de caridad, obras de amor al prójimo, de ayuda al prójimo, pero bueno, a final de cuentas, y eso es algo que nos sostiene, que debemos de estar seguros, que no son las obras las que nos van a salvar, sino nuestra propia fe. Y en ese sentido, bueno, nosotros necesitamos saber cómo vamos a manifestar nuestra fe para asegurar que es la correcta. De eso es de lo que se trata, mis hermanos, de eso se trata. ¿Tienen alguna pregunta, algo que quieran comentar hasta aquí? Bien, vamos a pasar directamente entonces al siguiente capítulo que vamos a ver. Quedamos pues que íbamos a ver ese otro capítulo, el capítulo 5, que me permiten por aquí. Y en este capítulo, bueno, empieza con la siguiente lectura. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, aquí en este capítulo habla el apóstol Pablo la importancia de la ley, para que no quede duda en cuanto a observar la ley. Y por supuesto, como la ley se basa en las obras, pues también la importancia que tienen las obras. Y por ejemplo nos dice que si bien Adán pecó por obra y a través de eso entró o dio entrada a la muerte, nuestro Señor Jesucristo también por obras justificó a todo hombre para reconciliación con Dios. Pero aquí en lo particular, nosotros tenemos que ver también la situación personal, y vamos a ver, dice el versículo 3, que nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y yo quiero pasar a la lectura, si lo están viendo por ahí en la gráfica, a esta otra traducción, y dice esto mismo: también nos alegra tener que sufrir, porque sabemos que así aprenderemos a soportar el sufrimiento, y si aprendemos a soportarlo, seremos aprobados por Dios, y si Él nos aprueba, podemos estar seguros de nuestra salvación. Y bueno, añade más adelante que debemos de estar seguros que nuestro Dios cumplirá su promesa, porque Dios así nos los ha prometido y Él obviamente cumple. Y aquí destaca, si nos vemos en el versículo 6,
cómo destaca que aun cuando nosotros éramos débiles, nuestro Señor Jesucristo murió y murió por todos. Y especifica ahí en la versión Reina Valera que por los impíos. En la otra, bueno, menciona que por todos los pecadores que no podíamos salvarnos por nosotros mismos, Cristo, nuestro Señor Jesucristo, murió por todos nosotros y en el momento justo. Ahora bien, si nosotros nos vamos hasta el versículo 10, nos especifica y dice que si siendo enemigos fuimos reconciliados por Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Yo hago esta comparación de las dos lecturas de las dos traducciones porque en una de una manera coloquial nos deja como una sensación un poco más clara. Y dice en la otra versión, si Dios nos declaró inocentes por medio de la muerte de Cristo, con mayor razón, gracias a Cristo nos librará del castigo final. Y si cuando todavía éramos sus enemigos, Dios hizo las paces con nosotros por medio de la muerte de su Hijo, con mayor razón nos salvará ahora que su Hijo vive y que nosotros estamos en paz con Dios. Esto, mis hermanos, sienta las bases o le da más bien le da sentido al cristianismo, porque entonces nosotros tenemos ya un rumbo bien establecido y ese camino, ese rumbo lo estableció nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo lo estableció? Bueno, muy simple, porque Él lo caminó. Él vivió, hizo su labor, sufrió, hizo todo estando en carne. Esto es muy importante que nosotros lo consideremos porque no era el Hijo de Dios, no tenía nada en especial. Sufrió, gozó y trabajó al igual que todo mortal, que todos nosotros, cumplió su obra y entonces se justificó ante nuestro Dios y recibió el galardón. Ese es el camino, nuestro Dios lo trazó, nuestro Señor Jesucristo lo trazó y es el que nos queda. Ahora, en esta carta el apóstol Pablo nos hace ver todo ello. En su tiempo, mis hermanos, se lo hizo ver a la iglesia de Roma cuando no era iglesia. En Roma nunca había ido ninguno de los apóstoles. Esa iglesia se formó obviamente por personas que estuvieron en Palestina, estuvieron en Jerusalén, escucharon a Jesucristo, convivieron con él, con los demás apóstoles, viajaban, porque hay que recordar que Israel en esa época, que Judea estaba bajo el dominio romano y los romanos compartían mucho con los judíos y ellos convivían con ellos, aprendieron de ellos, compartieron con ellos y vivieron la experiencia de la convivencia con nuestro Señor Jesucristo. Hay varios ejemplos de gente encumbrada, gente que tuvo contacto y que participó de las predicaciones y milagros de nuestro Señor Jesucristo. Obviamente todas estas personas emigraron o regresaron a Roma, en donde conservaron, esto es muy importante, conservaron ese aprendizaje y lo compartieron, porque a final de cuentas, acuérdense que el domingo hablábamos sobre la gran tarea, la gran misión. Misión del cristiano es llevar ese evangelio, pero para poder llevarlo, obviamente, ya vimos el domingo cómo es necesario entenderlo. En este caso, los romanos o las personas que fueron a Roma lo vivieron, no lo entendieron, lo vivieron, porque no había Nuevo Testamento, no había quien les enseñara. Ellos, por contacto con Jesucristo, con los apóstoles, lo vivieron y ese es vamos a decir, el testimonio que dieron en su tierra. Así que cuando Pablo escribe esa carta, llega primero la carta a Roma que cualquier apóstol, incluyendo Pablo, porque él tardó como unos 3 años en llegar.
Así que la carta tardó, no sé, algunos meses, algún año, pero llegó antes. Así que ellos ya tenían todos estos antecedentes que están escritos aquí. Todo lo que Pablo les dijo, cuando él llega, se quedó 3 años ahí a predicarles, a formarlos, y él continuó con la obra. Entonces, bueno, en este capítulo 5 nos habla precisamente de que la ley, y ya voy a irme hasta el final, en el versículo 20, dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. La otra versión dice, la ley apareció para que el pecado se hiciera fuerte, pero si bien el pecado se hizo fuerte, el amor de Dios lo superó. Y si el pecado reinó sobre la muerte, el amor de Dios reinó sobre la vida. Por eso Dios nos ha declarado inocentes y nos ha dado vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bien, vamos a comentar nada más esto, porque me parece muy importante qué podemos entender de esta lectura. Porque aquí es una parte así un tanto medio misteriosa, cuando Pablo en su discurso también habla y dice que no es él quien peca, sino la carne que peca en él, que él quiere hacer lo bueno, pero pues hace lo malo, y que él queriendo hacer el bien, el mal lo hace porque está en su propia carne. Y dice, bueno, pues ¿qué habremos de pecar? Aquí en esto que él habla, o que él les habla así a los romanos, si nos ubicamos en la realidad que vivía Roma, era una ciudad llena de pecado en cuanto a la carne. Sabemos que había había mucha prostitución, había mucho desorden. Bueno, eso ya nos podemos imaginar cómo vivían ahí, y si no, pues ahí busquen la referencia de cómo se vivía en esa época en Roma. Obviamente, todos estos hermanos cristianos compartían ese tipo de vida, y de alguna manera, si todavía no les enseñaban, no había una formación religiosa y disciplinada, pues claro que convivían porque tenían negocios, porque estaban dentro de ese entorno. A ver, antes de continuar, Verónica, adelante. Pues yo creo que es como ahora en los Estados Unidos que tienen su Exacto. religión de las cruces y eso, o sea, sí se arrodillan a las cruces, pero pues dicen que son cristianos, pero pues su vida, o sea, sí, o sea, se divorcian, o sea, hacen cosas que en la Biblia dice que están mal. Por ejemplo, pues están en tríos, así como dice la Biblia, o sea, como era Roma, así me imagino yo que es Estados Unidos, pero no creo que sean todos, o sea, hay gente buena también en el mundo, Claro. o sea, no, o sea, hay también, así se está haciendo México un poco, por tanto, secuestros y gente mala que hay, o sea, antes así no estaba en mi país, o sea, cuando yo era niña, y ahora sí, o sea, digo yo, pues está igual que Estados Unidos. Bueno, y en cuanto a que pues tenemos que ser personas buenas antes del bautizo, o sea, no podemos, o sea, engañar a Dios, o sea, Él siempre nos frecuenta, o sea, en cuanto estamos leyendo la Biblia, y como le digo, o sea, la Biblia para mí es un código, o sea, ya lo tengo como todo en código, porque, por ejemplo, leo Mateo, bueno, todo lo del Antiguo Testamento, no tanto del Nuevo, y siento que me habla a mí la Biblia, o sea, que fue hecha para mí, así me la creo yo, porque, pues, o sea, ¿por qué no creer que Dios, o sea, nos acepta a nosotros como pecadores, o sea, que soy yo, o sea, y Él me acepta a mí, pues me siento, pues, lo máximo y no culpable por mis pecados, es todo. Bien, gracias. Sí, así es, gracias, porque es exactamente eso como tú lo estás comentando. Entonces, fíjense, mis hermanos, cómo al Pablo, consciente de esta realidad que los romanos vivían, pues ellos decían, bueno, ¿cómo nos vamos a salvar en medio de esta generación torcida y perversa? Bueno, dice aquí, si tú pecas, y pides perdón, Dios te perdona, y entonces se manifiesta la gracia. Es decir, para que haya perdón tiene que haber pecado. Entonces,
entre más se peca, más es perdonado y más motivo de agradecimiento hay para con Dios, ¿no es así? Y esto es lo que pondera. Pero él alguna parte dice, bueno, entonces vamos a seguir pecando. No, de ninguna manera. Esto tenemos que entenderlo, que no debe ser la norma de la vida, sino que lo que aquí tenemos que entender es que Dios es paciente. Es paciente, pero también, y eso lo vamos a ver más adelante, y creo que ya lo hemos visto en otros estudios, porque Dios sentencia y dice, el alma que pecare, esa alma morirá. Y un solo acto de iniquidad o de impiedad puede echar a perder toda una vida de una buena vida. Así como también una buena obra puede salvar toda una vida impía. Entonces, tenemos nosotros que estar siempre muy pendientes de cómo estamos viviendo el momento. Y esto yo lo quiero destacar porque, mis hermanos, la vida es de momentos. Porque el pasado se va y ya no regresa. En el futuro no sabemos qué depara. Así que lo único que nos toca es que hoy, en este momento, hoy mismo estemos tratando de hacer lo correcto, de vivir bien y de preocuparnos. Bueno, será el día de mañana que traerá su propio afán y que tenemos que esforzarnos por cumplir nuestra labor como Dios quiere. Y si ayer fallamos, eso ya quedó en el pasado y se olvidó. Ya no tenemos por qué traerlo al presente, y creo que esa es la manera en la que día con día hemos de vivir. Yo creo que lo que Pablo trata entonces de sentar y dejar bien claro mediante esta carta a los romanos es precisamente a esta nueva iglesia que se va a formar, que tenga una identidad muy objetiva acerca de lo que debe ser el cristiano. Por eso a mí en lo particular se me hace tan importante hacer un análisis lo más exhaustivo que se pueda de esta carta. Por eso, aunque vamos lento, pero tenemos que ir tratando de, como dice nuestra hermana Verónica, descifrar ese código que está escrito ahí. Algo más, mis hermanos, bueno, algo que quieran comentar. Voy a dar por concluido aquí quedarme aquí en este capítulo 5, porque dentro del capítulo 6 va a venir lo que es la continuación de lo que es la reconciliación o la justificación, y que nosotros, si bien fuimos justificados y reconciliados, como aquí lo especifica el capítulo 5, para con Dios, a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, también nosotros tenemos una tarea de autojustificarnos, es decir, es de una manera general que nuestro Señor Jesucristo con su muerte abre la puerta, pero nosotros tenemos que atravesarla, no estamos adentro. Seguimos estando fuera, y esa va a ser nuestra obra, pasar. Y como dice bien nuestro Señor Jesucristo, he aquí yo estoy a la puerta, toco, y si alguien me abre, entro y ceno con él. Si no me quiere abrir, pues adelante. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, como vimos en el capítulo 5, abre la puerta, pero tenemos que ser capaces de pasarla. Entonces, lo vamos a ver también cómo esto de alguna manera Pablo lo explica o lo deja entrever en el capítulo 6 y capítulo 7, en donde habla sobre la libertad. Y nosotros, es muy importante ahí. Me encantaría ya llegar a ese punto de la libertad, porque a final de cuentas es la parte más hermosa que tiene la Biblia. Bien, algo más, mis hermanos, que quieran comentar. Jehová les bendiga y les guarde. Adelante, mi hermana María Isabel. Con relación a eso de que preguntaba Rocío, ya ves que yo contesté que sí importaba, puesto que en cada congregación dan la interpretación que quieren a la Biblia. Ajá. Y no estaríamos cayendo como la iglesia de Éfeso, que le dice que conoce sus obras, que todo está bien, pero que ha perdido su primer amor. Yo considero que en el momento en que
empezamos a escuchar a otras gentes, a asistir a otras reuniones, estamos perdiendo el primer amor, que es la iglesia donde nacimos. Bueno, sí, bien, qué bueno. Y un último comentario al respecto. Ahorita tantito, mi hermana Maristere. Miren, vuelvo a reiterar, si bien las iglesias tienen fallo, la nuestra también tiene fallos y nacimos en una iglesia que tiene fallos. Hay que ser honestos en ese sentido. Ahora bien, la labor se trata de ser auténticos como personas. Y como bien Pablo dice, yo soy el pecador, entre ellos el primero. Eso quiere decir que cuando nosotros entendemos, que cuando nosotros comprendemos cuál es mi objetivo, mi misión, nada me puede mover de ahí. Y no importa en dónde esté o dónde me encuentre, es irrelevante. Y podríamos decir quizás entonces, ¿para qué vamos en una iglesia? Y ese es otro punto importante. ¿Requeriremos una iglesia? Ese es un tema que ya se vio en otros estudios, sin embargo lo vamos a dejar pendientes, no lo quiero comentar ahorita. Pero lo que sí es al respecto de que si nosotros, el comentario que hacía nuestro hermano Ricardo, lo primerito que tenemos que hacer es afianzar nuestra fe. Y si nosotros vamos a una congregación en donde me digan puras falsedades, yo las identifico y yo las repruebo y no tengo por qué seguirlas. Y si no me gusta, pues no voy. Inclusive es válido para nuestra propia iglesia. Ya sabemos que algunos de nuestros hermanos se desertaron de esta iglesia porque no les gustó. Y es válido, ¿sí? A ver, adelante, mi hermana Marister. Sí, hermano, respecto al comentario, quiero hacer un comentario a lo que dijo la hermana Rocío. Yo he estado pues lejos también, ¿verdad?, de mi congregación durante casi 40 años y siempre pues he regresado, como dice, siempre he estado, ¿verdad? No he regresado, he estado siempre con mi primer amor. Y como le quiero hacer el comentario que donde puede ir a otras congregaciones, pero que se acuerde que siempre será cola, no cabeza. Es todo mi comentario. Bien, gracias. Que el Señor les bendiga y les guarde. Así es, miren, ya no, nada más por último, y el por qué sí es importante a la iglesia que asistimos. Porque simple y sencillamente hemos hecho un compromiso y se trata de trabajar. Y perdón que lo diga, mis hermanos, pero si nosotros vamos a nuestra propia congregación nada más de espectadores, pues es lo mismo que si fuéramos a cualquier otra. Ese es el motivo de estar en una iglesia, porque ahí trabajamos y trabajamos por esa organización, buscando mejorarla y buscando que sea auténtica, que tenga lo más cercano al 10, y de eso se trata. Es otra de las obras. Lo vamos a comentar para posteriormente. Bien, que Jehová, Jesús y el Espíritu Santo les bendiga.